Estamos acá en Los Turelo para hablar sin dudas de los hechos más significativos que va a tener nuestro país en el año, uno de los tantos como es la asunción de distintas autoridades y la asunción presidencial de un candidato atípico. Recordemos para quienes nos están viendo que este programa se grabó previo a la asunción de Javier Milei como presidente. Así que hoy tenemos el honor de estar con Daniel Gataz, quien ya ha visitado nuestros estudios, politólogo, escritor y quien ha sido nombrado profesor, me corregirás vos, profesor plenario de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, lo cual es una gran satisfacción. Eso fue en el día de hoy. Eso fue en el día de hoy. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo el hecho de la asunción. Ya está en nuestros estudios el rabino Yossi Turk, quien nos va a hablar de este rasgo de acercamiento hacia la espiritualidad de Javier Milei. Y te quería consultar, ¿cómo es la espiritualidad, esta figura de la creencia de los presidentes de la Argentina, ¿no? Que la mayoría ha profesado la fe católica, pero hemos tenido algunos acercamientos, por ejemplo, de Carlos Menem a lo que es la cultura arábica o el Islam, y también de Mauricio Macri a lo que es el budismo o las otras religiones alternativas. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que en la Constitución del 53 se especificaba en el artículo 73 de que el presidente debía ser de la religión católica apostólica romana. Eso era claro en la Constitución del 53, hecho que se modificó en la Constitución del 94, en la cual para ser presidente solamente se establecen las condiciones que tiene que tener un senador, es decir, no mayor de 30 años y por lo menos 6 años de residencia. O sea, ha habido un cambio. Puede profesar la religión que desee. Por ende, hasta que asumió Carlos Menem, que Carlos Menem era de religión musulmana y tuvo, porque él asumió en 1989 ante la reforma, tuvo que convertirse al catolicismo, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, todos los presidentes han sido bautizados hasta esa época. Pero, por supuesto, que el hecho de estar bautizado no significa que tengan una espiritualidad importante, sino simplemente una relación, yo te diría casi más bien de índole formal. Incluso muchos de ellos, lamentablemente, estuvieron bastante alejados de los principios de la Iglesia católica, ¿no? Incluso algunos se negaron a ir al tradicional Te Deum que realiza la Iglesia Católica en la fecha patria del 25 de mayo. Sí. Hay 2 o 3 hechos cortitos que, si te parece, los podemos contar como una anécdota histórica. Sí. Por ejemplo, el primero que rompe relaciones con la Santa Sede es Roca. Julio Argentino Roca. Rompe relaciones con el Vaticano. Eso fue en el primer gobierno, que arranca en 1880. Rompe relaciones, pero después las restablece en su segundo gobierno, que arranca en 1898. ¿Por qué rompe relaciones Roca? Fundamentalmente porque establece que se debía eliminar la educación religiosa en las escuelas públicas, ¿no? Entonces se enfrentó con los vicarios, tuvo un montón de dificultades, echó a muchos profesores católicos y ahí se conformó una asociación bonaerense de profesores católicos que por supuesto se opusieron a la visión de Roca, entre ellos, por ejemplo, para dar algunos nombres, Emilio Lamarca, Pedro Goyen, etc. El segundo caso, digamos, curioso, ¿no? Interesante, es el de Irigoyen. Irigoyen era un hombre que provenía del krausismo, ¿no? El krausismo está muy relacionado a la filosofía krausista, está muy relacionada al racionalismo. Por ende, era un hombre agnóstico, no tenía una mirada religiosa, pero tiene una curiosidad. Porque Irigoyen era un hombre que le decían, bueno, el peludo, porque era un hombre oscuro, ¿no? Un hombre que siempre andaba vestido, insisto, con colores muy oscuros, y en realidad nunca tuvo muchas relaciones con mujeres, pero nunca tuvo una relación, digamos, formal, nunca se casó. Y tuvo es decir, que Milei no es tan moderno como parece, porque ya pelearse con el Vaticano, no tener una primera dama, eran objeciones que le hacían algunos analistas, bueno, ya pasó en nuestra historia. Pero fíjate la curiosidad de lo de Irigoyen, que cuando muere en 1933, 3 años después que es derrocado, él acepta que un fraile dominico lo confiese, le dé la extrema unción y detrás de su cama, que era una cama muy humilde, una cama de una plaza, tenía un crucifijo. O sea que había una especie como de contacto, ¿no? En el final. Bueno, y el caso de Perón es el caso más cercano y más dificultoso, porque también rompió relaciones con la Santa Sede, fue excomulgado en realidad. Fue excomulgado. Excomulgado Perón, producto de la expulsión de 2 monseñores importantes, que eran Tato y Novoa en esa época,
con posterioridad a la manifestación de Corpus Christi, que era una manifestación de oposición al gobierno de Perón, ¿no? Y que después vino la quema de las iglesias y todo esto lo llevó a esta situación. Es decir, que la espiritualidad ya ha tenido sucesos, la verdad, con mucho enclave histórico. Sin duda. Y llamativos. Y personalmente, ¿qué podemos esperar de esta asunción de Javier Milei? ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Porque es un hecho significativo y que marca tendencia. De hecho, recuerdo la asunción de Mauricio Macri en la que no estuvo presente Cristina Kirchner y que, bueno, fue calificado como un hecho contrario a lo que indica el protocolo de una asunción presidencial, que no se le entreguen los honores. No solamente contrario al protocolo, contrario, diría, a la responsabilidad institucional y a la educación, ¿no? Porque en realidad vos tenés que compartir, más allá de que puedas compartir, digamos, tenés que compartir un escenario de esa naturaleza, más allá de que puedas o no tener las mismas ideas de quien asume. Esto está clarísimo, pero fíjate que ha habido casos, por ejemplo, como el de Alfonsín o el de... es decir, todos los presidentes se han mantenido dentro de una línea de conducta bastante razonable. Y en el caso puntual de Javier Milei, realmente uno no puede dar una descripción exacta porque no lo conoce con precisión, vamos a verlo, digamos, en la pista, como se dice generalmente. Pero tiene planificado una asunción bastante particular porque recordamos que él tiene una idea que después me dirá si es algún simbolismo o similitud con el gobierno norteamericano, de hablar de frente al Congreso hacia todo el público, no hacia el cuerpo legislativo, es decir, hablar, digamos, en la explanada de frente al Congreso hacia los argentinos. Luego su intención, pero lo están viendo las normas de seguridad, es que él camine de 9 de julio hacia la Casa Rosada. Está en discusión qué vehículo va a usar, si un Cadillac, si un Valiant, porque están viendo si tienen los papeles al día, los vehículos que están en el Museo del Bicentenario. Y también tenía, bueno, esta petición de que quienes asistan lleven la bandera argentina. Bueno, en principio tiene bastante lógica esto de querer hablarle a la multitud, a la gente, puntualmente a los jóvenes, que son los que más lo apoyaron a Javier Milei. ¿Te hace recordar alguna otra asunción presidencial que haya no de estas vivido características? No de esta característica, por supuesto Alfonsín era un hombre de un profundo carisma, ¿no? Con capacidad para hablar ante multitudes, pero lo que tiene Javier Milei puntualmente, y él lo sabe perfectamente, tiene conciencia de eso, es que tiene una fuerte debilidad legislativa. Entonces, al tener una debilidad legislativa, él no le puede hablar a la casta por su propio discurso, ¿no? Pues previo a la elección. Es una estrategia. Es una estrategia, y me parece bastante razonable, porque hablar en el Congreso es hablarle a la casta, digamos, lo que él cuestionó. Entonces, hablarle a la gente es una cosa distinta, es como una democracia un poco más directa, ¿no? Como diciéndole claramente a la gente, mira, estos son los problemas que tenemos, ¿no? Yo no aconsejaría puntualmente, por otra parte, de que Javier Milei camine. Me parece que las normas, más allá del deseo, hay un problema de seguridad muy serio. En la Argentina se nota en las redes un nivel de violencia alarmante. Su deseo era caminar de 9 de julio hasta Casa Rosada, pero en las últimas horas están barajando la posibilidad de que solo camine desde Cabildo, ubicado en el otro extremo, atraviese la Plaza de Mayo y vaya a Casa Rosada, porque él tiene la voluntad de caminar, aunque todas las fuerzas de seguridad indican que no es correcto. Incluso la idea de ir en un auto descapotable tampoco cumple con las normativas de seguridad. En Estados Unidos hay autos blindados y demás para que el presidente se traslade. Imagínate que en Estados Unidos, después de que el famoso caso de Kennedy, ya quedó un paradigma, ¿no? Una marca histórica. Pero puntualmente, bueno, no sería una distancia tan extrema, pero me parece que hay que cuidar las normas de seguridad, ¿no? Me parece que es una cuestión de prudencia. Así que, bueno, veremos cómo se desenvuelve. El tema de los autos es un tema también bastante curioso, ¿no? Porque hay un famoso Cadillac que, como vos bien dijiste, está en el Museo del Bicentenario. Sí. Es un Cadillac negro que lo han tenido que reparar. Lo han tenido que reparar puntualmente porque tuvo un golpe de una patada de un caballo. ¿No? El problema del Cadillac que no estaría autorizado es que no cuenta con el ITV al día ni la tarjeta verde. Bueno, eso es una cuestión, me parece absolutamente menor cuando se trata de la asunción de un presidente. Lo que me parece que puede tener es alguna dificultad mecánica. Dice que hay gente que generalmente lo está acompañando. Ese auto fue utilizado por un montón de presidentes, entre ellos Arturo Frondizi, el propio Jorge Rafael Videla, lo usó Alfonsín, lo usó Menem. Y aunque parezca también una postilla curiosa, ¿sabés quién manejó ese auto? ¿Quién? Hugo Chávez. Hugo Chávez. Se lo prestaron para decir... Qué extraño elegir este auto para una asunción presidencial. ¿Cómo ves
la simbología de Javier Milei, porque hay muchos que trazan comparaciones en sus discursos con los modelos norteamericanos. ¿Vos hay algo que notes de su imagen, de su presentación, de este tipo de elecciones que te llamen la atención? No, me parece que es un hombre disruptivo, un hombre diferente a lo que uno usualmente conoce, entonces no me extraña que tenga una conducta también diferente. No me parece nada tampoco tan extraño, digamos, me parece algo novedoso que quizás lo acerque más a la gente. No lo veo como una cuestión preocupante, sí al tema de la seguridad, ¿no? Hay que tener muchísima precaución en ese... ¿Te parece que él todavía no dimensiona el riesgo que puede haber en yo recuerdo el caso de Néstor Kirchner, no sé si lo recuerdas puntualmente, cuando Néstor Kirchner caminó entre una multitud importante, terminó con un golpe menor por un error nomás, un golpe en su nariz, un lastimado que tuvo, pero es un tema bastante complejo, ¿no? Y hoy el tema de la seguridad de los presidentes no es una cuestión menor, me parece que es una cuestión muy significativa. Bueno, veremos qué sucede y por supuesto seguiremos con tu análisis acá en Los Turé. ¿Lo pasarán balada para un loco en Colón al cierre o no? Que era otro pedido de Javier Milei, que le pasen esa canción. Y bueno. Gracias, Daniel, por acercarte a Los Turé. Ha sido un enorme gusto, como siempre.